¿Alguna vez has sentido que, por más que lo intentas, las cosas no se mueven? Que trabajas, te esfuerzas, oras con el corazón abierto, pero el cielo parece permanecer en silencio. Hay momentos en los que nos encontramos mirando al cielo con lágrimas en los ojos, esperando una señal, una respuesta, una puerta que se abra, y no pasa nada. Todo sigue igual. El alma se cansa, el corazón se agota y la mente se llena de preguntas. ¿Será que Dios me escucha? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué tengo que esperar tanto tiempo? Déjame decirte algo, desde lo profundo de mi espíritu: ese silencio no es abandono, esa espera no es castigo. Dios no está distante ni ha cerrado sus oídos. Él está obrando aunque no lo veas. Está moviendo piezas que tú no comprendes, preparando caminos que aún no puedes imaginar, porque nuestro Dios no improvisa, no llega tarde ni se adelanta. Él llega justo a tiempo, siempre. Aunque tu carne grite por respuestas inmediatas, aunque todo dentro de ti quiera correr, el Espíritu Santo te susurra: confía, suelta, descansa. Y cuando decides rendirte a su voluntad, cuando dejas de pelear por tener el control, encuentras esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que solo viene del cielo. Hoy quiero hablarte de eso, de cómo aprender a confiar en el tiempo de Dios puede transformar tu vida desde lo más profundo. Te voy a mostrar lo que dice la palabra sobre los que saben esperar, cómo vencer la ansiedad y lo que realmente significa soltar para descansar en Él. Porque sí, lo que estás esperando va a llegar, pero llegará cuando sea el momento perfecto, no antes ni después. Y antes de seguir, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. No lo hagas por rutina. Escríbelo como una declaración del alma, como un testimonio de que hoy decides dejar tus cargas en las manos del Señor. Cada vez que alguien escribe esas palabras, es como si estuviéramos levantando juntos un altar de fe que puede alcanzar a muchos más corazones sedientos de esperanza. Y si todavía no lo has hecho, te animo a suscribirte y activar las notificaciones, no para llenar un número más, sino para que cada palabra que se comparte aquí llegue a ti como una semilla de vida. Y si conoces a alguien que está viviendo una espera dolorosa, compártelo. Podría ser el bálsamo que esa alma necesita. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir juntos puede cambiar por completo la manera en que entiendes la espera, el silencio de Dios y la certeza de su plan. Quédate hasta el final, porque hay una enseñanza que compartiré casi al final de este mensaje y podría ser la clave que estabas necesitando desde hace tiempo. Sí, esperar no es fácil. Vivimos en una cultura donde todo es inmediato, donde con solo tocar una pantalla obtenemos lo que queremos. Pero Dios no opera con el reloj del mundo. Su tiempo no se mide en minutos ni en horas, sino en propósitos eternos. Y ahí está el gran conflicto. Queremos que Él actúe según nuestros deseos, a nuestra manera y en nuestra agenda. Cuando llega la crisis económica, clamamos por un milagro instantáneo. Cuando enfrentamos enfermedad, rogamos por sanidad al momento. Cuando anhelamos amor, trabajo o una puerta abierta, nos desesperamos si no ocurre ya. Pero, ¿qué haces cuando Dios dice aún no? ¿Cómo reacciona tu corazón cuando no hay respuesta? Cuando el cielo parece callar. Ese silencio puede doler. La espera puede desgastar. Y si no estamos firmes en la fe, el enemigo se aprovecha para sembrar dudas. Nos susurra cosas como: si Dios te amara, ya habría respondido. Mira a los demás, ellos reciben, tú no. Quizá Dios se olvidó de ti. Y en medio de ese dolor, muchos intentan ayudar a Dios. Tratan de forzar el cumplimiento de sus promesas, de adelantarse a su plan. Pero eso nunca termina bien. La historia bíblica está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, por no saber esperar,
tomaron decisiones que los alejaron del propósito divino y enfrentaron consecuencias dolorosas. Piensa por un momento en Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, una promesa divina, clara, poderosa. Pero los años pasaban y no veían el cumplimiento. En lugar de seguir confiando, buscaron una salida humana. Sara, en su impaciencia, pidió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar, y así nació Ismael. Pero lo que parecía una solución se convirtió en un camino de conflicto, de celos, de dolor. Aquel intento de adelantar el plan de Dios dejó heridas que trascendieron generaciones. ¿Sabes por qué te comparto esto? Porque no es tan distinto de lo que nos ocurre hoy. Cuando la respuesta no llega, cuando la espera se alarga, cuando todo parece detenido, el corazón humano tiende a desesperarse. Buscamos atajos, tomamos decisiones guiadas por la ansiedad y no por la fe. Y esas decisiones muchas veces nos conducen a más confusión, a más carga, a más sufrimiento. Pero escucha esto con atención. Dios nunca llega tarde, nunca. Si aún no has recibido lo que tanto anhelas, no es porque Dios se haya olvidado de ti. Es porque está preparando tu vida, tu carácter, tu corazón. Está trabajando en lo invisible para que cuando llegue la bendición, estés listo para recibirla sin que te destruya. Quizá este sea un tiempo de formación, de raíces profundas. Quizá lo que tú llamas retraso es, en realidad, una protección amorosa de parte de Dios. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿cómo se espera sin caer en la desesperación? ¿Cómo se confía cuando todo alrededor parece ir en contra de esa promesa que llevamos en el alma? Para responder a eso, necesitamos ir a la palabra, porque la Biblia no solo nos habla de la espera, nos guía, nos da promesas, nos sostiene en medio de ella. Si hay algo que aprendemos desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Dios siempre cumple lo que promete, pero lo hace en su tiempo, no en el nuestro. Uno de los versículos más reveladores sobre este tema está en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Puedes sentir el peso de esa verdad? Todo, escúchame bien, todo en tu vida tiene un momento señalado por Dios. Nada ocurre por accidente. Nada es azar. Cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada puerta que se cerró, todo tiene un propósito eterno que tal vez ahora no comprendes, pero que un día verás con claridad. Piensa en José, el hijo de Jacob. Dios le dio un sueño, le mostró que un día tendría un lugar de autoridad. Pero, ¿qué ocurrió después? Lo traicionaron, lo vendieron, lo calumniaron y terminó en una prisión. Años de dolor, años de silencio, años de espera. ¿Significa eso que Dios lo había abandonado? No. Dios estaba escribiendo una historia, y cuando llegó el momento perfecto, lo levantó, lo puso como gobernador de Egipto y lo usó para salvar no solo a una nación, sino también a su propia familia. ¿Y qué decir de Moisés? Él también quiso adelantarse al plan de Dios. Intentó liberar a su pueblo a su manera, en su tiempo, y terminó huyendo al desierto. Allí pasó 40 años, 4 décadas de silencio, de aparente olvido. Pero en ese desierto, Dios lo formó, lo preparó, lo fortaleció. Y cuando llegó la hora, lo llamó con poder y lo usó para liberar a Israel de la esclavitud. Incluso nuestro Señor Jesús esperó. 30 años vivió en anonimato antes de comenzar su ministerio público. 30 años de silencio para 3 años de impacto eterno. ¿Por qué? Porque el Padre tenía un tiempo perfecto. Porque ni el Hijo quiso adelantarse a la hora del cielo. Y ahora, querido amigo, esto nos lleva a una verdad que debes abrazar con el corazón. Dios no improvisa. Él te está preparando para algo más grande. ¿Cómo esperamos entonces?
¿Qué actitud debemos tener en medio del proceso? La respuesta está en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos, no es resignación, es entrenamiento del alma, es alimentar la fe, incluso cuando no hay señales, es caminar en obediencia, aunque no veamos el destino. Es rendirse, sí, pero no al desánimo, sino a la voluntad de Dios. Hay 3 respuestas que Dios puede darnos cuando oramos. Sí, porque es el momento. No, porque tiene algo mejor. O espera, porque aún no es tiempo. Y esta última suele ser la más difícil, porque requiere confianza, requiere paciencia, requiere fe que no depende de las circunstancias. Y aquí está el desafío. ¿Confías en Dios lo suficiente como para aceptar su espera? ¿O vas a intentar forzar su mano como hicieron Abraham y Sara? La respuesta que des a esa pregunta puede cambiar el rumbo de tu historia. Aquí es donde la fe se pone realmente a prueba, porque esperar no es fácil. Esperar puede doler, desgastar, inquietar. Pero cuando aprendemos a esperar con confianza, con los ojos fijos en el Señor, descubrimos que esa espera no nos debilita, nos fortalece, nos transforma, nos lleva más lejos de lo que jamás imaginamos. En el próximo momento que compartamos, hablaremos del verdadero enemigo que enfrentamos mientras esperamos. No es el tiempo, no son las circunstancias, es algo más sutil, más profundo, más peligroso, nuestra propia mente. Cuando Dios nos dice, espera, lo primero que suele aparecer en nuestro interior no es la paz, es la incertidumbre. La ansiedad se asoma, el temor empieza a murmurar, las dudas comienzan a tomar forma, y ahí es cuando el enemigo aprovecha. Satanás conoce nuestras debilidades y en los momentos de espera lanza sus flechas más engañosas. Empieza con susurros: Dios ya no te escucha, tu oración no sirve. Si Él realmente te amara, ya habría hecho algo. Tal vez nunca recibirás eso que tanto pides. No nos grita, no nos obliga, solo siembra duda, como lo hizo con Eva en el Edén. Génesis 3:1 lo muestra con claridad. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no fue un mandato, fue una insinuación, una pregunta envenenada. Así actúa también en medio de nuestras esperas. Nos quiere hacer creer que Dios está ausente, que su promesa no era verdadera. Y si le damos lugar a esos pensamientos, nuestra fe comienza a resquebrajarse. Nos desanimamos, nos adelantamos y muchas veces nos equivocamos. Mira lo que le pasó al rey Saúl. En 1 Samuel 13, Dios le dio una orden específica. Debía esperar al profeta Samuel para ofrecer sacrificios antes de la batalla. Pero el tiempo pasó, Samuel no llegaba y Saúl empezó a sentir presión. Sus soldados se inquietaban, el miedo lo rodeaba. Así que decidió actuar por su cuenta. Ofreció el sacrificio él mismo, desobedeciendo a Dios. ¿El resultado? Dios lo desechó como rey. ¿Y por qué? Porque no supo esperar. Porque la impaciencia lo llevó a la desobediencia. Y la desobediencia lo alejó de la bendición de Dios. Querido amigo, querida hermana, esto sigue sucediendo hoy. Cuando dejamos que el temor o el desánimo gobiernen nuestros pasos, tomamos decisiones precipitadas. Y muchas veces, después de actuar por impulso, terminamos sufriendo. Nos damos cuenta, ya tarde, de que si hubiéramos esperado un poco más, Dios nos habría dado algo mucho mejor. Por eso, cuando la duda intente asomar en tu mente, cuando el enemigo quiera confundirte, recuerda lo que dice Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino.
Este versículo contiene 3 joyas espirituales. 1. Guarda silencio ante Dios. Eso significa dejar de quejarnos, dejar de hablar más de la cuenta y empezar a escuchar. Muchas veces el problema no es que Dios no esté hablando, sino que nosotros no estamos escuchando. 2. Espera en Él, no en lo que ves, no en lo que otros te dicen, no en los relojes humanos. Espera en el Señor. Su tiempo es perfecto, incluso cuando el nuestro grita que ya es tarde. 3. No te alteres por el que prospera. El enemigo muchas veces usa la comparación para destruirnos. Vemos a otros avanzar, recibir, celebrar y nos preguntamos, ¿y yo? ¿Por qué ellos sí y yo no? Pero Dios tiene un reloj distinto para cada uno. Su plan para ti es único. Él no se ha olvidado de ti. Así que la próxima vez que sientas que la espera te ahoga, recuerda, el enemigo no es el tiempo, sino la ansiedad, la impaciencia y la duda. Y hay una sola forma de vencerlos: aferrarse a la promesa eterna de que Dios nunca llega tarde. En el próximo bloque vamos a descubrir cómo mantenernos firmes en medio de la espera. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y ver cómo ella se convierte en nuestra mayor fuente de fortaleza. Porque esperar no es simplemente pasar el tiempo, es crecer, es prepararse, es obedecer. Uno de los pasajes más poderosos sobre esto lo encontramos en Salmos 27:14. Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mira cuánta riqueza hay aquí. Espera a Jehová. No en tus planes, no en las personas, no en el calendario, en Dios. Esfuérzate. Esperar no es algo pasivo. Requiere coraje, requiere disciplina espiritual, requiere renunciar cada día a nuestra necesidad de controlar. Aliéntese tu corazón. No te dejes arrastrar por la tristeza. La esperanza debe ser más fuerte que el dolor, porque la espera que se vive con fe siempre trae fruto. Y ahora, quizá te preguntes, ¿cómo puedo hacer esto en la práctica? ¿Qué herramientas me da la Biblia para permanecer firme mientras espero? La respuesta está por llegar. Veamos ahora algunas de las herramientas que Dios nos ha dado para esperar con fe, con fuerza y con esperanza. No estamos solos en este proceso. El cielo no guarda silencio por indiferencia, sino por propósito. Y mientras esperamos, podemos fortalecernos en Él. Primero, la oración. La oración no es un rito, es una conversación íntima con nuestro Padre. Es allí donde dejamos nuestras cargas, donde abrimos el corazón, donde lloramos si hace falta y donde encontramos paz. Muchas veces la espera se vuelve insoportable porque queremos tener el control. Planeamos, anticipamos, nos angustiamos por todo lo que podría salir mal. Pero la palabra nos dice en Filipenses 4, 6, 7: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no viene del mundo, no se puede fabricar, es un regalo divino que solo llega cuando oramos y entregamos todo a Dios. Cuando de verdad soltamos el control y decimos: Señor, confío en ti. Segundo, la palabra de Dios. ¿Sabes por qué el enemigo puede sembrar tanta duda en nosotros? Porque muchas veces ignoramos las promesas de Dios. Si no sabemos lo que Él ha dicho, ¿cómo recordarlo en medio de la tormenta? La Biblia no es solo un libro antiguo, es un arsenal de promesas vivas, actuales, firmes como roca. Uno de los pasajes que más consuela en momentos así es Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cada vez que sientas que la fe flaquea, abre la palabra, lee en voz alta las promesas de Dios
y recuérdale a tu corazón quién es Él. Eso renovará tu fuerza interior y hará callar las voces del temor. Tercero, la adoración. La adoración no se trata solo de canciones, es un acto de fe. Es mirar al cielo y decir: aunque no entiendo, te exalto; aunque no veo, te creo. Adorar en medio de la espera es declarar que confiamos en su fidelidad, aunque el milagro todavía no se haya manifestado. David lo expresó en medio de la aflicción con estas palabras poderosas en Salmos 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es adoración verdadera. No se trata de sentimientos, se trata de decisión. Es elegir alabar en lugar de quejarse, agradecer por lo que ya hizo y por lo que hará, porque sabemos que su tiempo es perfecto. Cuarto, la paciencia. La espera no es castigo, es entrenamiento. Dios no nos hace esperar por capricho, nos hace esperar porque está formando en nosotros un carácter firme, maduro, inquebrantable. Mira lo que dice Santiago 1, 3, 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si Dios nos entregara la bendición demasiado pronto, podríamos no valorarla o simplemente no estar preparados para recibirla. La paciencia nos hace crecer, nos enseña a depender de Él y nos convierte en vasijas listas para contener su gloria. Quinto, la comunidad de fe. Dios nunca quiso que camináramos solos. El enemigo sabe que cuando estamos aislados somos presa fácil de la duda y el desánimo. Pero cuando nos rodeamos de hermanos, cuando compartimos nuestras cargas y oramos unos por otros, la fe se renueva. Lo dice claramente Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay bendición en la comunión, hay consuelo en una palabra oportuna. Muchas veces Dios usará a alguien a tu alrededor para recordarte sus promesas justo cuando más lo necesitas. No enfrentes esta espera en soledad. Busca apoyo, comparte tu lucha y deja que el cuerpo de Cristo sea el refugio que necesitas. En conclusión, esperar en Dios es un acto profundo de fe. No es fácil, lo sabemos, pero tampoco estás desarmado. Dios te ha equipado con herramientas poderosas. Usa la oración para entregar tus cargas. Aférrate a su palabra y proclama sus promesas. Adora incluso cuando no entiendas. Abraza la paciencia como una amiga, no como una enemiga. Y rodéate de personas que fortalezcan tu espíritu. Recuerda esto con todo tu corazón: Dios nunca llega tarde. Su plan para ti no se ha detenido. Está en marcha, aunque ahora no lo puedas ver. Y en su tiempo perfecto se cumplirá. Tu bendición ya está en camino. Y cuando llegue, entenderás por qué fue necesario esperar. A veces pensamos que Dios se ha demorado, que la puerta se cerró, que la oportunidad se perdió. Pero cuando Él obra, todo cobra sentido. Hoy quiero mostrarte a través de una historia poderosa que el tiempo de Dios nunca falla. Quiero que mires conmigo uno de los relatos más conmovedores del Evangelio: la resurrección de Lázaro. Lo encontramos en Juan 11. Lázaro no era un extraño para Jesús, era su amigo. Marta y María, sus hermanas, lo sabían bien. Por eso cuando Lázaro cayó enfermo, enviaron un mensaje urgente: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11, 3. Ellas confiaban en que Jesús vendría de inmediato. Después de todo, ¿cómo no habría de acudir si se trataba de alguien tan cercano? Pero lo inesperado ocurrió. La Biblia nos dice que al recibir la noticia, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. Desde nuestros ojos humanos, esto no tiene lógica. ¿Cómo alguien que ama
puede parecer tan distante. ¿Por qué Jesús no corrió a sanar a Lázaro? Pero Jesús no se mueve por urgencia, se mueve por propósito. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Llevaba 4 días en la tumba. El dolor era profundo. Marta salió al encuentro de Jesús con un corazón quebrado y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. ¿Te identificas con esas palabras? Señor, si hubieras intervenido antes, si hubieras abierto esa puerta, si me hubieras sanado antes. Jesús, con ternura divina, respondió: tu hermano resucitará. Juan 11:23. Marta creyó, pero su fe tenía límites humanos. Pensaba en una resurrección lejana, futura. Creía que Jesús podía sanar, pero no que podía levantar a alguien de entre los muertos en ese momento. Su fe estaba condicionada al calendario, no al poder eterno de Dios. Y esto también nos pasa. A veces creemos que Dios puede bendecirnos, pero solo dentro de un margen. Si el plazo pasó, creemos que ya no hay nada que hacer. Si el dolor llegó, pensamos que ya es tarde. Pero Dios no tiene fechas de expiración para los milagros. Entonces Jesús se acercó a la tumba y dijo: quitad la piedra. Juan 11:39. Marta dudó, le advirtió que ya olía mal, que habían pasado muchos días. Pero Jesús le respondió con una verdad que hoy debes hacer tuya. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y luego clamó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Y el que estaba muerto salió. Imagínate ese momento. Marta y María habían pedido una sanidad, pero Dios les dio una resurrección. Creían que todo había terminado, pero Dios tenía algo mayor en marcha. Pensaban que Jesús había llegado tarde, pero en realidad había llegado justo a tiempo para mostrar su gloria. Esta historia nos revela una verdad profunda. Dios no se apresura, pero nunca llega tarde. Cuando todo parece perdido, Dios puede hacer algo que no esperabas. Cuando ya no hay pulso, Él puede hablar vida. Y ahora te pregunto, ¿qué aplicación tiene esto para ti? Tal vez llevas meses, incluso años, esperando una respuesta. Has orado, has creído, has llorado y todavía estás esperando. Quizás, como Marta, sientes que si Dios hubiera actuado antes, no estarías sufriendo. Pero escucha esto: Dios no ha terminado su obra contigo. Aun cuando no entiendes el retraso, aun cuando parece que ya todo está cerrado, Dios sigue obrando en lo invisible. Si estás esperando sanidad, recuerda, Dios tiene la última palabra sobre tu cuerpo. Si estás esperando una puerta de empleo, una oportunidad, una dirección, confía en que Él está alineando todo en su tiempo perfecto. Si estás esperando restauración familiar, reconciliación, sanidad en el alma, no te rindas. Dios puede resucitar lo que parece muerto. Él no está inactivo. Él está preparando algo mayor. Mientras tú esperas, Dios está trabajando en el silencio, en lo invisible. Y cuando llegue el momento exacto, verás su gloria manifestarse en tu vida. Pero mientras ese momento llega, ¿cómo podemos permanecer firmes? ¿Cómo no perder la fe? ¿Cómo evitar que la ansiedad y la desesperanza tomen el control de nuestro corazón? La respuesta es esta: no te quedes pasivo. Prepárate en la fe. Porque quien espera en Dios no lo hace con los brazos cruzados, sino con el corazón dispuesto y las manos abiertas. Hoy quiero compartir contigo 5 herramientas fundamentales que Dios nos ha dado para sostenernos mientras esperamos su respuesta. 1. La oración, tu conexión directa con el cielo. La oración es el hilo invisible que une nuestra alma con el trono de Dios. No es solo hablar, es confiar, es rendirse, es decirle al Señor: no entiendo, pero sigo creyendo. La Escritura nos lo dice con claridad en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y cuando oramos así,
con persistencia, con humildad, con fe, algo cambia. No siempre cambian las circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestro corazón. Una oración efectiva durante la espera debe tener 3 ingredientes. Agradecimiento. Dale gracias por lo que ya ha hecho. Que tu boca no se llene de quejas, sino de gratitud. Entrega. Deja tus cargas en sus manos. Suelta el control. Reconoce que Él es Dios y tú no necesitas entenderlo todo para confiar. Escucha, la oración no es un monólogo. Aprende a hacer silencio, porque en el susurro del Espíritu encontrarás dirección y paz. La oración transforma. La oración te da fuerzas cuando sientes que ya no puedes más. 2. La palabra de Dios, la verdad que sostiene tu alma. El enemigo sabe que mientras esperas, eres vulnerable. Por eso siembra dudas. Pero la única forma de resistir la mentira es con la verdad de Dios. La Biblia declara en Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más alimentas tu mente con la palabra, más fuerte se vuelve tu espíritu. Aquí te dejo algunas promesas para declarar con autoridad. Isaías 60:22. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, espéralo, porque sin duda vendrá. Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tómalas, memorízalas, proclámalas. Cuando lo hagas, cerrarás la puerta a la duda y abrirás tu alma a la confianza. 3. La adoración, un arma contra la impaciencia. Adorar cuando todo va bien es fácil, pero adorar mientras esperas eso es un acto de fe. Es declarar con tu boca que Dios sigue siendo bueno, aunque el milagro aún no haya llegado. David entendía este principio. En Salmos 34:1 escribió: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sabes lo que ocurre cuando adoras? Tu perspectiva cambia. Dejas de ver el tamaño del problema y comienzas a ver la grandeza de tu Dios. Pon música de adoración. Canta, alaba. Declara que su tiempo es perfecto y que su fidelidad es eterna. La adoración rompe cadenas, derriba muros y calma tempestades internas. 4. La paciencia. Aprender a confiar en el proceso. La paciencia no es simplemente aguantar, es esperar con gozo, es permanecer confiado cuando el reloj parece moverse lento. La Biblia lo dice en Santiago 1:3-4. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cada día sin respuesta es un día de formación. Dios está obrando en ti. Está enseñándote a depender de Él, a confiar sin ver, a madurar en la fe. Hazte esta pregunta: ¿estoy aprovechando este tiempo para crecer o solo me estoy quejando? Si la respuesta es lo segundo, pídele al Señor que te enseñe a esperar con un corazón lleno de gozo, esperanza y gratitud. 5. La comunidad. Nadie fue diseñado para esperar solo. En esos momentos en que sentimos que la respuesta tarda en llegar, el enemigo quiere hacernos creer que estamos solos, que nadie entiende lo que vivimos, que nadie se interesa por nuestro dolor. Su estrategia es el aislamiento, porque sabe que cuando estamos solos, somos más vulnerables a la tristeza, al desaliento, a la duda. Pero Dios, en su sabiduría y amor, nos ha dado algo maravilloso: una familia en la fe, hombres y mujeres que caminan con nosotros, que oran por nosotros, que levantan nuestras manos cuando ya no tenemos fuerzas para levantarlas solas. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, está escrito: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos.
No fuimos llamados a recorrer este camino en soledad. Busca compañía en aquellos que creen como tú. Habla con personas que han atravesado el desierto y ahora viven en la tierra prometida. Escucha cómo el Señor ha sido fiel con ellos después de largas esperas. Porque cuando nos unimos con aquellos que tienen una fe firme, nuestra propia fe se fortalece. Dejamos de mirar lo que nos falta y comenzamos a recordar que Dios es fiel, que sus promesas no fallan, que su palabra no vuelve vacía. La espera no es un castigo, es una etapa de formación, de entrenamiento, de preparación. Dios no te ha dejado de lado. Si hoy estás esperando, es porque el cielo ya ha comenzado a mover cosas a tu favor. Pero hay una pregunta que debes hacerte con honestidad. ¿Cómo estás viviendo este tiempo? ¿Con nerviosismo o con confianza? ¿Con quejas o con alabanza? ¿Con desesperación o con fe? Si aprendemos a aprovechar los recursos que Dios nos ofrece, esa espera dejará de pesarnos y se convertirá en una escuela donde nuestra alma crece. Habla con Él, sumérgete en su palabra, canta aunque no veas la respuesta, cultiva la paciencia y permanece rodeado de personas que afirmen tu caminar. Si haces estos, cuando la promesa se cumpla, no solo la recibirás, sino que estarás listo para sostenerla con madurez, con gozo y con sabiduría. Y ahora quiero que abras tu corazón, porque lo que estás por escuchar no es una parábola, es un testimonio verdadero, una historia de transformación, una prueba viva de que Dios nunca se retrasa, sino que obra a su tiempo y siempre con propósito. Carlos era un hombre como tú, como yo, con sueños, con anhelos, con un deseo profundo en su corazón. Desde joven había guardado una visión en su alma. Quería tener su propio negocio. No era un capricho, era un sueño sembrado con fe. Trabajó durante años en diferentes lugares, siempre con la esperanza de que llegaría el momento en que podría levantar algo suyo, algo que trajera estabilidad a su familia. Oró, se esforzó, planeó con dedicación, pero las puertas no se abrían. Cada vez que intentaba avanzar, algo lo detenía. Una crisis, una inversión que no funcionaba, la falta de recursos. Todo parecía conspirar contra su llamado, y como muchos en su lugar, comenzó a preguntarse: Señor, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿No ves mi corazón? ¿No ves mis esfuerzos? ¿Será que te has olvidado de mí? Esas preguntas se convertían en susurros oscuros, en pensamientos de fracaso. Muchas veces sintió que ya no podía más. Pensó en rendirse, en dejar de esperar, pero en medio de su tormenta, Dios le habló. No con una voz estruendosa, sino con una palabra eterna. Abrió su Biblia y leyó Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y esa palabra se convirtió en una antorcha para su alma. Ese día entendió que la espera no era un no, era un todavía no. Que Dios no lo había rechazado, lo estaba preparando. Que no era tiempo de rendirse, sino de renovarse. A partir de entonces, Carlos tomó una decisión. Iba a esperar, pero no con los brazos cruzados, sino con el corazón dispuesto. Comenzó a capacitarse, aprendió más sobre administración, puso orden en sus finanzas y, lo más importante, se acercó más a Dios. Su vida espiritual se fortaleció. Y mientras él crecía por dentro, Dios iba alineando las piezas afuera, en silencio, sin avisar. Y un día, como solo Dios sabe hacerlo, una oportunidad se presentó. Un inversionista vio su proyecto, vio su constancia, vio su preparación y decidió apoyarlo. Lo que Carlos había esperado durante años sucedió en semanas.
Pero lo hermoso de esta historia no está solo en el cumplimiento, sino en el hecho de que cuando la bendición llegó, Carlos estaba listo. Si se hubiera adelantado, quizá habría fracasado, pero porque esperó en Dios, cuando todo se alineó, pudo caminar en victoria. Hoy, Carlos tiene una empresa estable, ha dado empleo a muchas familias y su historia no es solo un logro personal, es una inspiración para otros. Su vida es una declaración de fe, que el tiempo de Dios es perfecto y que si esperamos en Él, lo que parecía imposible se vuelve realidad. Lecciones del testimonio de Carlos. Este testimonio nos deja una lección que no podemos ignorar. Dios jamás olvida a los suyos. Aunque los días pasen y las respuestas parezcan tardar, su promesa sigue intacta. La espera no es una pérdida de tiempo, sino un terreno donde Dios siembra preparación. Si hoy no has recibido lo que pediste, no es porque el cielo se ha cerrado, sino porque el Señor está moldeando algo dentro de ti. Cuando la bendición llegue, debe encontrarte listo. Si Carlos hubiese recibido su negocio antes del tiempo de Dios, tal vez no habría tenido la sabiduría para sostenerlo. Pero cuando por fin llegó el día, ya tenía la madurez que solo la espera puede producir. Así obra Dios. Él no se apresura, pero cuando actúa, lo hace con perfección. En cuestión de días, Carlos vio abrirse lo que por años había esperado. Todo se alineó porque el momento había llegado. Y ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás esperando algo? ¿Sientes que Dios se ha tardado contigo? Tal vez te sientes como Carlos en esos días oscuros, cansado, lleno de dudas, tentado a rendirte. Si es así, escucha bien. Hoy Dios te susurra al corazón, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Él no se ha olvidado de ti. La bendición que tanto anhelas ya está en camino. No permitas que la ansiedad te empuje a actuar antes de tiempo. El momento llegará, y cuando lo haga, entenderás por qué era necesario esperar. Y ahora que hemos caminado juntos a través de esta enseñanza, déjame preguntarte algo más profundo. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Saber que Dios tiene un tiempo perfecto no basta. Hay que decidir confiar en Él, soltar lo que no podemos controlar y caminar con fe. Antes de orar juntos, quiero invitarte a que respires profundo y te tomes un momento para estar en silencio delante de Dios. Tal vez has escuchado este mensaje con lágrimas en los ojos. Tal vez tu corazón ha estado cargado por mucho tiempo. Quizá te sientes cansado de esperar, de orar sin ver respuesta, de confiar cuando todo a tu alrededor parece ir en otra dirección. Pero este es el momento de soltar, el momento de dejar de luchar en tus fuerzas y permitir que Dios tome el control. No importa cuán larga haya sido tu espera, no importa cuántas veces hayas sentido que estabas solo, hoy Dios está aquí y te está diciendo: hijo mío, hija mía, no he terminado contigo. Lo que prometí, lo cumpliré, pero necesito que confíes en mí. Así que donde quiera que estés, cierra tus ojos si puedes, abre tu corazón y ora conmigo, no como quien repite palabras, sino como quien habla con su Padre. Vamos a orar. Padre amado, Dios eterno, hoy venimos delante de ti con el corazón abierto, con el alma desnuda, trayendo ante tu presencia todo lo que hemos estado esperando. Tú conoces, Señor, cada oración que hemos hecho en secreto. Conoces las lágrimas que han caído en la madrugada, los suspiros que nadie ha escuchado, las preguntas que guardamos en silencio. Y aunque nuestros labios a veces han callado, tú has escuchado todo. Hoy reconocemos que esperar no ha sido fácil, que hay momentos en los que el alma se cansa y nuestra fe, Señor, se tambalea. Hemos sentido que el tiempo pasa y la respuesta no llega. Nos hemos preguntado si acaso tú te has olvidado de nosotros. Pero hoy recordamos
con todo nuestro ser que tú nunca olvidas, que nunca llegas tarde y que tu fidelidad es eterna. Señor, enséñanos a esperar como esperó Abraham, aun cuando la promesa parecía imposible. Enséñanos a confiar como José en medio del foso y de la cárcel, sabiendo que aún en la oscuridad tú estás escribiendo una historia de redención. Enséñanos a creer como Marta y María, que aunque todo parecía perdido, vieron con sus propios ojos cómo su hermano resucitaba por el poder de tu palabra. Dios de esperanza, hoy soltamos nuestras agendas, nuestros relojes, nuestros planes. Hoy dejamos de exigir respuestas rápidas y comenzamos a rendirnos a tu tiempo perfecto. Si estamos en el proceso, es porque tú estás formando algo en nosotros. Si la respuesta aún no llega, es porque estás preparando nuestro corazón para sostener la bendición que viene. Ayúdanos, Señor, a no caer en la trampa de la comparación. Cuando veamos a otros recibir antes que nosotros, recuérdanos que tu plan es único para cada uno. Danos descanso en tu soberanía. Enséñanos a guardar silencio ante ti, no como quien se resigna, sino como quien espera con reverencia al Dios que nunca falla. Padre, hoy queremos entregarte todo aquello que hemos estado llevando por tanto tiempo. Esa oración que aún no ha sido respondida, ese milagro que parece tardar, esa sanidad que no llega, esa puerta que todavía está cerrada, ese hijo que aún no regresa, esa respuesta que aún no entendemos. Te lo damos todo, Señor. Lo soltamos en tus manos, porque sabemos que tú eres fiel, que tú no mientes, que tú no olvidas. Como dice tu palabra en Habacuc 2:3, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Padre, cuando la ansiedad quiera robarnos la paz, recuérdanos que tu paz sobrepasa todo entendimiento. Llénanos con ella, que tu paz inunde cada rincón de nuestro corazón, que nos calme en las noches, que nos fortalezca en el día, que podamos dormir sabiendo que tú estás obrando, aunque no lo veamos. Hoy también pedimos que fortalezcas nuestra fe a través de tu palabra, que cada vez que leamos la Biblia, nuestro espíritu sea renovado, que podamos recordar tus promesas como escudo contra la duda. Como dice Isaías 60:22, yo, Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. Que esa promesa sea ancla para nuestra alma. Dios bueno, enséñanos a adorarte incluso cuando el milagro no ha llegado. Que nuestra boca no se llene de quejas, sino de alabanzas. Que podamos decir como David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque tú mereces gloria, no solo por lo que haces, sino por lo que eres. Y tú eres bueno, aunque no entendamos tu manera de obrar. Señor, desarrollamos hoy la paciencia en tu presencia. Sabemos que cada día de espera es un día de formación. No queremos resistir el proceso, queremos abrazarlo. Queremos crecer, madurar, fortalecernos. Si hay cosas en nosotros que aún no están listas, moldéalas. Si hay temores que aún no hemos vencido, tráelos a la luz. Si hay orgullo que impide tu obra, derríbalo. Haznos humildes, moldeables, sensibles a tu voz. Y Padre, no permitas que esperemos en soledad. Rodéanos de hermanos en la fe que nos alienten cuando flaqueamos. Que podamos compartir nuestras cargas, levantar juntos nuestras oraciones y recordar que somos parte de un cuerpo. Que podamos ser uno, como tú y el Hijo son uno. Finalmente, Señor, oramos por todos los que están escuchando esta oración. Tal vez están agotados, tal vez sienten que ya no pueden más, tal vez han perdido la esperanza. Te pido que en este momento tu Espíritu Santo los abrace, que les recuerdes que su historia no ha terminado, que lo que tú has comenzado, tú lo terminarás, y que cuando llegue tu tiempo, lo que parecía imposible se hará realidad. Levanta su fe, Señor, restaura su esperanza, enciende su corazón una vez más,
Y cuando llegue el día de la bendición, que puedan decir: valió la pena esperar. Dios no se olvidó de mí. Gracias, Señor, porque cada promesa tuya es sí y amén. Gracias porque tú eres el Dios que cumple. Gracias porque mientras esperamos, tú estás obrando. En el nombre de Jesús, oramos con gratitud y con fe. Amén. Ahora permíteme desafiarte aún más. Te invito a un acto de entrega espiritual. Piensa por un momento en aquello que llevas tanto tiempo esperando. Ese milagro, esa oración, esa respuesta que aún no llega. Hoy te animo a que lo pongas completamente en las manos de Dios. No lo cargues más. No luches más con tus fuerzas. Entrégaselo al que tiene el poder de abrir caminos donde tú no ves salida. Ora con sinceridad y dile: Señor, dejo esta situación en tus manos. Ya no me preocuparé. Confío en que tú tienes el control. Y cada vez que la ansiedad quiera volver, respóndele con la palabra: mi Dios nunca llega tarde. Y para sellar este compromiso, quiero que escribas una segunda frase en los comentarios: espero en ti, Señor. Que no sea solo una frase, sino una declaración del alma. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, seguramente conoces a alguien que también está esperando. Alguien que ha orado, que ha creído, pero que está empezando a dudar. Piensa en esa persona. Tal vez es un familiar, un amigo, un hermano en la fe. Comparte este video con esa persona, porque una palabra en el momento justo puede cambiar una vida. Y si este mensaje ha llegado a ti hoy, no es por casualidad, es porque Dios quiere usarte como canal de bendición. Y antes de terminar, quiero invitarte a no caminar solo. Únete a esta comunidad de fe. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí, cada palabra está diseñada para fortalecer tu espíritu, para recordarte que no estás solo y que Dios tiene el control. Activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza y sé parte de esta familia.